A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de viscosidad. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene una placa metálica cuya área superficial es igual a 0,3 metros al cuadrado, la cual se conecta a una masa de 16,0 gramos por medio de una cuerda que pasa sobre una polea ideal, sin masa y sin fricción. Un lubricante tiene un espesor de película de 0,6 milímetros y es colocado entre la placa y la superficie. Cuando se suelta, la placa se mueve hacia la derecha, es decir, que presenta este movimiento con una velocidad constante de 0,17 metros sobre segundo. Calcular el coeficiente de viscosidad del lubricante. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Tenemos ilustrada entonces una placa metálica que presenta un área superficial que está en contacto con el lubricante de 0,3 metros al cuadrado. Nos dicen que esta placa metálica se conecta a una masa de 16,0 gramos, que es la que se ubica entonces en la parte inferior, por medio de una cuerda que pasa por una polea que es ideal, no presenta masa ni fricción. Decimos entonces que la placa metálica presenta una masa 1m1, en tanto que la masa suspendida de 16 gramos es m2. Por tanto, m2 es igual a 16,0 gramos. Nos dicen que el espesor del lubricante es de 0,6 milímetros. Por tanto, el valor de L es 0,60 milímetros. Valor del espesor de película del lubricante entre la placa y la superficie. Cuando se suelta la placa metálica, esta se mueve hacia la derecha y presenta una velocidad constante v igual a 0,170 metros sobre segundo. Nos piden entonces hallar el coeficiente de viscosidad del lubricante, es decir, el valor de eta, que estará dado entonces en unidades de pascales por segundo. Analicemos entonces las fuerzas que actúan sobre la placa metálica. Observemos entonces que tenemos el peso 1, la normal 1 o la normal debida a que la placa se encuentra en contacto con esa película y esta a su vez con la superficie. Existe una fuerza de tensión que hace que el bloque 1 se mueva, la placa metálica se mueva hacia la derecha, que notamos entonces como T, y existe una fuerza de fricción, ya que esta placa metálica se mueve hacia la derecha, pero la fuerza de fricción es contraria al movimiento. Para el caso del bloque de masa 2, M2, tenemos que este presenta un peso W2, y como la placa metálica o bloque M1 se está moviendo debido a esta masa 2 o bloque M2, observemos que la tensión, el valor de la tensión de la cuerda va a ser entonces equivalente en magnitud al valor del peso del segundo bloque. Es por ello que si analizamos únicamente las fuerzas horizontales sobre el bloque 1 o placa metálica, que es el cual se está moviendo en dirección horizontal, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X para 1 es igual a la masa por la aceleración horizontal que presenta este bloque 1, igual a la tensión menos la fuerza de fricción si consideramos un sistema coordenado en el cual las variables son positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda. Es así como consideramos entonces la tensión positiva y la fuerza de fricción negativa. Nos dicen que la placa metálica se mueve a una velocidad constante, por tanto la aceleración es 0. Es decir, que este término se hace 0 y por ende tenemos 0 igual a la fuerza de tensión menos la fricción, y por tanto la fricción es igual a la fuerza de tensión. Observemos que estamos considerando que el lubricante lo hemos indicado con
color azul celeste por debajo del bloque M1 o placa metálica en movimiento, el cual se encuentra en contacto con la superficie horizontal, se encuentra en reposo, en tanto que la capa superior se encuentra en contacto con la placa en movimiento y se mueve a la velocidad de dicha placa superior. Suponemos entonces que la velocidad del fluido varía linealmente con la posición. Es por ello que la fuerza requerida para mover esta placa metálica hacia la derecha es entonces igual a la fuerza de tensión debida al peso del segundo bloque M2, es decir, igual a la masa del bloque 2 por la gravedad. Si calculamos este valor, obtenemos lo siguiente, que dicha fuerza requerida para efectuar el esfuerzo de corte es igual a 16,0 por 10 a la menos 3 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y multiplicamos por 10 a la menos 3 ya que las unidades que nos dan es en gramos. Obtenemos entonces un valor para la fuerza requerida F igual a 0,1568 newtons, que es igual al peso del segundo bloque, W2, el cual mueve al bloque 1 o placa metálica. Determinemos entonces el coeficiente de viscosidad para el lubricante. Recordemos que el coeficiente de viscosidad eta es igual a la fuerza requerida para generar el esfuerzo de corte por el espesor de la película del fluido sobre el área de contacto entre el fluido y la placa por la velocidad de la placa superior, es decir, la placa metálica. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos que el coeficiente de viscosidad es igual a 0,1568 newtons por el espesor de la película, que es de 0,60 por 10 a la menos 3 metros. Observemos que nos dan las unidades en milímetros de 0,6 milímetros y tenemos que pasar este valor a unidades del sistema internacional multiplicando por un metro, que se relaciona con 10 a la 3 milímetros. Cancelando las unidades de milímetros, obtenemos entonces 0,6 por 10 a la menos 3 metros. De esta forma entonces reemplacemos el resto de valores. Tenemos entonces el valor del área de contacto entre el lubricante y la placa de 0,3 metros al cuadrado, y ahora multiplicamos por la velocidad a la que se mueve la placa metálica o placa superior de 0,170 metros sobre segundo. Observemos entonces que cancelamos unidades de metros con metros y nos quedan unidades de newton por segundo sobre metro cuadrado. Es así como tenemos un valor para el coeficiente de viscosidad igual a 1,847 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado. Eso es igual a 1,847 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, porque newton sobre metro cuadrado son las unidades de pascales que multiplicamos por segundo. Y con este valor concluimos entonces el presente ejemplo sobre el cálculo del coeficiente de viscosidad. Referente al tema de mecánica de fluidos, los invitamos a seguir viendo y estudiando nuestros videos referentes a este tema tan importante como lo es la mecánica de fluidos.